hay que tomarlo exactamente como es. Un amigo al que he apreciado y con el cual ha nacido un cariño que se ha fortificado a lo largo de ya muchos años, habiendo participado en muchas batallas comunes. Muchísimas gracias. Para la maestra Julia y para mí es una satisfacción el participar en este encuentro, un encuentro de reflexión sobre esta exhortación apostólica del Papa Francisco. Y vamos a reflexionar sobre un tema que naturalmente aparece ya en el número 18 de la exhortación, el tema de la alegría, una alegría profunda, una alegría que debe ser típica del cristiano, que aparece en el número 18 de la exhortación, pero que aparece también en la liturgia del día de hoy, curiosamente en el Evangelio, en el trozo del Evangelio que se ha leído del Evangelio de Juan. Este trozo del Evangelio de Juan, que es complemento extraordinario de lo que dice el Papa, este extracto de Juan, su capítulo 15, dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado. La causa de la alegría es el amor del Padre. Así os he amado yo, permaneced en mi amor. La alegría es la alegría del amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría pueda llegar a su plenitud. Es un mensaje de amor en el que Dios, y voy a utilizar aquí ya ciertos verbos que ha introducido el Papa Francisco y que han constituido un quebradero de cabeza espantoso para los traductores, Dios nos ha primereado en su amor. No es que nosotros lo hayamos buscado primero, sino que nosotros respondemos a ese amor de Dios y nosotros lo buscamos, dirá San Agustín, porque Él nos ha buscado primero, porque Él se nos ha adelantado en su amor y porque Él nos ha llamado por nuestro nombre, nos ha creado y nos ha llamado a participar de la vida íntima que tiene con el Hijo y el Espíritu Santo, haciéndonos, y estamos en un océano de misterio y también de fe, haciéndonos hijos de Dios, y realmente lo somos, y hermanos de Jesucristo. Esta exhortación apostólica es interesante incluso en su título. Es la exhortación sobre el Evangelio de la Alegría. Se refiere, como dice el mismo documento, al anuncio del Evangelio en el mundo actual. A esto se refiere la exhortación, al tema del anuncio del Evangelio, al anuncio de la buena nueva en el mundo actual. Siguiendo aquella frase que decía, que escribe Pablo en Filipenses: alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Y esta alegría con el Evangelio, o esta alegría del Evangelio, va a resultar de la alegría del encuentro con Jesucristo. Y me voy a permitir ir siguiendo el documento de tal manera que lo vayamos recurriendo poco a poco. Y primera afirmación interesante del Papa Francisco en el número 6, primera línea. Porque el día de hoy hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras, pero todas estas etapas tienen que estar transidas, atravesadas por la alegría de sabernos amados. Y esta alegría de sabernos amados, continuar diciendo el Papa, este anuncio de Jesucristo tiene como efecto sacarnos a nosotros de nosotros mismos,
romper lo que en filosofía se llama el solipsismo, el encuentro con el solo yo, y nos lanza hacia los demás, nos lanza hacia los otros. Pero curiosamente, en el camino que tenemos que recorrer en y con Jesucristo, se sigue un cierto orden, hay una evolución, y esta evolución va a estar marcada en los evangelios en ciertas etapas sumamente interesantes. Tomemos el Evangelio de Juan, especialmente aquel encuentro que realiza capítulo 4 con la samaritana, en donde hay un ascenso del encuentro que tiene la samaritana con Jesús. Y entonces primeramente aparecen de manera muy general aquellos que son seguidores de Jesús. Estos seguidores de Jesús son llamados a ser discípulos. Y este término discípulo va a aparecer constantemente en los evangelios. Los seguidores de Jesús son sus discípulos. Pero se da un gran paso adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. En el capítulo 15, en los versos 8 a 14, cuando Jesús llama a sus discípulos que están con él amigos. Y se pasa de un terreno de simple seguimiento al discipulado. Y del discipulado se pasa a una amistad profunda. Pero el paso que es mucho más fuerte va a aparecer después de la resurrección. Cuando Jesús resucitado va a llamar a sus amigos de una manera inusitadamente nueva. Cuando los va a llamar amigos. Y en aquella aparición extraordinaria a María Magdalena que ha reconocido a Jesús cuando éste ha pronunciado su nombre, la delicadeza del cariño, la delicadeza del amor, María, a lo cual ella reacciona con esta exclamación, Rabuni, es el maestro. Es en este momento en que María va a recibir el encargo, la misión de ir con sus hermanos, ve a Jerusalén y di a mis hermanos que yo estoy vivo. Va a ser, como se le va a llamar, la apóstol de los apóstoles. María Magdalena es la apóstol de los apóstoles, que es llamada a los hermanos para que participen de la alegría del resucitado. Pero en esta ascensión lenta, en el cual se pasa del seguidor al discípulo, del discípulo al amigo, del amigo al hermano, también hay una revelación de lo que es Jesús. Y esta revelación de lo que es Jesús lo podemos ver sobre todo nosotros, decía, en el encuentro con la samaritana, en ese capítulo 4 maravilloso de Juan, en donde la samaritana se va aproximando lentamente al misterio. Cuando encuentra primeramente a Jesús junto al pozo de Siquem, un encuentro raro en el que una mujer se va a dirigir a un hombre, hecho en ese mundo semita sumamente extraño. No debe haber esta comunicación, primeramente entre el judío y el samaritano, mucho menos entre el hombre y la mujer. Y comienza así un diálogo maravilloso que va a ocupar prácticamente el capítulo 4, en el cual Jesús primeramente es llamado el judío. Jesús es el judío que se aparece a la samaritana. En la conversación, y estamos ya en el verso 11, la samaritana lo va a reconocer ya no solamente como judío, sino como Señor. Y a lo largo de la conversación se da un paso más adelante, es más que Señor. La samaritana le va a conocer con el nombre de Cristo, el Mesías, el que esperamos. Y finalmente, y es el término de esta conversación, la samaritana lo va a conocer con el nombre del Salvador. Y nuevamente entramos en una evolución
en donde se pasa de judío a Señor, de Señor a Mesías, de Mesías a Salvador, hasta llegar, y esto se realiza solamente al final del Evangelio de Juan, a una confesión que a lo largo de los evangelios aparece inusitada, aquella confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío, en que de una manera clara, de una manera firme, a Jesús se le da este título claro, no solamente de Señor mío, sino también de Dios mío. Y de esta manera entramos en una pedagogía divina en donde los seguidores son llamados a una mayor intimidad y donde Jesús se va revelando progresivamente a sus seguidores. Y el mensaje que se da es siempre que es Dios el que nos ha llamado. Nos ha llamado para que llevemos el anuncio de la buena nueva a todo el mundo, dando cumplimiento a aquella orden que aparece en Mateo: ir y hacer que todos los pueblos sean mis discípulos. Ir y hacer que todos los pueblos sean mis discípulos. Son enviados fuera. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla que aparece en el número 9 y en el número 10. Porque el bien no se puede ocultar. Porque el bien es de suyo difusivo. Principio fundamental en ética y en metafísica: bonum diffusivum sui. El bien de suyo es difusivo. El bien tiende a comunicarse. Y a esta comunicación es a lo que se le va a llamar la misión de la Iglesia. Es totalmente normal que aparezca esta orden: ir y hacer de todos los pueblos mis discípulos, porque es la comunicación de Dios hecho hombre, de Dios que se ha hecho en todo semejante a nosotros, dirá Pablo, menos en el pecado. En el número 9 aparece claramente esta afirmación: el bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión. Y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Y el número 10 hace esta transmisión de manera muy realista cuando dice que la propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. El mensaje del Evangelio nos va a arrancar de nuestra comodidad. La misión a la que es enviado nos va a arrancar de nuestro yo pequeño y vamos a sentir que tenemos que romper muchas barreras, muchos límites, pero uno, como señala Pablo, puede confiar totalmente porque conocemos en quién tenemos nuestra fuerza. El creyente, llamado a vivir en la intimidad de Dios, en la hermandad con Jesucristo, a anunciar la buena nueva y a vivir en la alegría, dice en el número 10 en adelante, el creyente, el discípulo, el hermano de Jesús, tiene que ser fundamentalmente memorioso. Otro de esos términos muy de Francisco, memorioso. Es decir, la memoria es el pasado que nos sostiene. Y es necesario recordar, como dirá alguien, que somos enanos en hombros de gigantes y que es todo un pasado el que nos apoya. Es un hecho fundamental acaecido en el pasado, pero que nos lanza hacia el futuro. Y es por ello, va a decir en el número 15, que la misión, el envío es tarea primordial de la Iglesia. Pero no solamente es tarea primordial, sino agrega, es su mayor desafío. La misión es exigida, pero la misión constituye también un desafío.
Y pasamos a este capítulo primero que tiene como título la transformación misionera de la iglesia. La transformación misionera de la iglesia está anunciada en el llamado hecho al padre de los creyentes, en Abraham. Abraham es figura siempre tipo, figura de todo creyente. Abraham es llamado, él es llamado y es arrancado de su tierra natal, es arrancado de Ur de Caldea y es llevado a un futuro rigurosamente desconocido. Ahí tenemos toda una teología de la historia que va a diferenciar profundamente al pensamiento judeo-cristiano del pensamiento griego y de otro tipo de pensamientos, y que suscita una interrogante fundamental: ¿qué sentido tiene la historia? ¿Qué sentido tiene la historia? Para el judeo-cristianismo la historia tiene un principio, el llamamiento de Abraham en Ur de Caldea. Se le llama a un futuro rigurosamente desconocido y tiene que ir confiado en la palabra de Dios. Es llamado a ser padre de muchos pueblos, en donde nacerá el prometido y donde la historia se orienta a una plenitud cuyos rasgos permanecen siempre desconocidos. Muy distinto de esto es la concepción griega. La concepción griega no acepta la visión lineal de la historia. En la visión griega la historia es un eterno retorno, un eterno retorno. Y es por ello que en el pensamiento del siglo XIX, cuando aparece ese terrible pensador que es Federico Nietzsche, que aparece como el anticristo, que aparece como aquel que viene a deshacer como un martillo la figura y la enseñanza de Jesús, lo que viene a anunciar Zaratustra, que es el profeta del absoluto, lo que viene a anunciar es el eterno retorno. Así como las cosas fueron, así habrán de suceder. La historia es lineal, o la historia es cíclica, o tercera opción, que van a seguir muchos filósofos en pleno siglo XX. La historia no es ni lineal ni cíclica. La historia no tiene sentido. La historia es absurda. Y vivimos en un absurdo total. Y fuera de esto, no hay ninguna otra opción para el sentido de la historia. Pero el creyente, el judeocristianismo, sabe con plena certeza que hay un principio, que hay una plenitud y que hay un final. Y es por ello que el final es un final de fe y de esperanza. Las últimas palabras con las cuales se cierra el libro del Apocalipsis es: ven, Señor, Maranatha, ven, Señor, en ti confiamos y en ti esperamos. Ahora bien, dice el Papa Francisco que el Evangelio nos lleva primeramente a un mundo donde hemos sido primereados, donde se nos ha llamado, donde somos llamados a involucrarnos, y que Jesús nos acompaña, y que el Evangelio debe hacerse fructificar, y el Evangelio también es a festejar. Pero esto requiere, va a decir a partir del número 32, que es necesario que la misma iglesia se renueve. ¿Qué debe renovar la iglesia? Todo. Y aquí aparece en ese número 32 afirmaciones sumamente fuertes, que ya habían sido pronunciadas por Pablo VI en algunas de las sesiones del Vaticano II. Ecclesia semper reformanda, Ecclesia semper purificanda. La iglesia necesita estar en constante proceso de purificación. La iglesia necesita estar en constante proceso de renovación. Y el criterio de esta renovación no puede ser otro sino el corazón del Evangelio. Es lo que aparece en el número 32. El Papa Francisco va hablando de los distintos momentos de la conversión. Conversión de los fieles, conversión de las parroquias, conversión de las estructuras sociales, pero no tiene miedo.
Y en el número 32 dice claramente: dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo pensar en una conversión del papado. Frases muy fuertes. No es solamente conversión de los laicos y de sus costumbres, también es conversión del papado. Me corresponde, claro, como obispo de Roma, estar abierto a las sugerencias que lo orienten, abierto a las sugerencias que se orienten a un ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización. Si el Papa no solamente invita, sino sabe que también el llamado es para él mismo, y para esto se requiere una grandísima humildad. Ahora bien, a esto siguen párrafos de una trascendencia enorme, porque en la conversión de la Iglesia, en la conversión del mundo, es necesario seguir la ley de gradación de la cual hemos hablado. Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. No se trata de repetir siempre lo mismo, sino que, 36, todas las verdades reveladas, atención, fuerte, todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente, requieren de la misma fe para ser creídas, primera afirmación. Todas. Y son creídas con la misma fe. Pero algunas de ellas son más importantes que otras, por expresar más directamente el corazón del Evangelio. De tal manera que en las verdades reveladas hay un núcleo más fundamental. Es curioso, la misma reflexión han hecho a otros niveles los juristas. Ciertamente la persona humana es muy importante, pero dentro de la persona humana los derechos humanos son básicos. Pero dentro de los derechos humanos hay un núcleo fundamental, un núcleo que es absolutamente inviolable, un corazón de derechos humanos que nunca ni nadie puede transgredir. Y los juristas le van a dar un nombre muy elegante, le van a dar el nombre de jus cogens, normas que se imponen a todos los estados, hayan o no firmado tratados, pero que deben ser respetados por todos y siempre, que nunca admiten derogación, nunca. Bien, esto estoy hablando en analogía con el derecho, pero el Papa se refiere a las verdades de fe, y va a decir que en las verdades de la fe hay un núcleo fundamental, y en este núcleo fundamental, continúa el número 36, lo que resplandece es la belleza del amor salvífico manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Pero continúa. En este sentido, el Concilio Vaticano II explicó, y aquí es lo que hay que meditar, y vamos a ver qué riqueza de doctrina, explicó que hay un orden o jerarquía en las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Y si ustedes quieren tomar el documento que les hemos tratado de hacer llegar, va a haber en la página 4 un desglosamiento de la riqueza de esta afirmación, haciendo referencia, letra A, al documento conciliar en donde se habla ya de jerarquía de verdades, de fe. Y en la letra B que aparece en la página 5, un teólogo que va a ser explícitamente citado por el Papa, pues vean ustedes, desde la nota 39 en el numeral 37. Pero comencemos con orden. Primera mención hecha por Vaticano II de la jerarquía de verdades. El documento fundamental es el decreto sobre el ecumenismo. Decreto que fue aprobado el 21 de noviembre de 64, penúltima sesión, 21 de noviembre de 64,
aprobación del decreto sobre el ecumenismo. Y en este decreto sobre el ecumenismo se escribe literalmente: en el diálogo ecuménico, los teólogos católicos, bien imbuidos de la doctrina de la Iglesia, al tratar con los hermanos separados de investigar los divinos misterios, deben proceder con amor a la verdad, con caridad y con humildad. Al confrontar las doctrinas, no olviden que hay un orden o jerarquía de las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Estas líneas suscitaron en un observador protestante, el gran Oscar Pullman, un comentario que aquí se transcribe. Oscar Pullman afirmaba que este pasaje es literalmente el más revolucionario, no solamente del esquema, del decreto sobre el ecumenismo, sino de todos los esquemas del actual concilio. Frase fortísima: es el pasaje más revolucionario. Si hay una jerarquía de verdades, cuidado, también hay una jerarquía de errores. No todas las verdades tienen el mismo nivel, ni todos los errores tienen lo mismo en el mismo nivel. Sino uno se puede equivocar en el corazón del mensaje evangélico, o se puede equivocar en lo periférico. Y hay que tener cuidado de distinguir: ¿estamos en el corazón o en la superficie? En mi familia, ¿cuáles son las normas que voy a imponer como obligatorias? Porque no todas pueden tener el mismo carácter obligatorio. Y entonces todo padre de familia tiene este problema, y todo superior de cualquier orden religioso y cualquier director de empresa. ¿Cuáles son las normas absolutamente imperiosas? ¿Y cuáles son aquellas que no lo son? Y establecer una gradación. Comentarios de teólogos. Thiels distingue por ello entre verdades de fe, entre verdades teológicas ciertas, entre hipótesis teológicas y finalmente especulaciones de filosofía religiosa. No es lo mismo hablar de resurrección que decir que la resurrección se efectúa en el momento de la muerte. La resurrección, dato de fe, ocurre en el momento en que morimos, posición de algunos teólogos contemporáneos. No, es en el momento de la muerte, es al fin de los tiempos. Pero dicen los teólogos anteriores, pero para nosotros el fin de los tiempos es en el momento en que nos morimos. De ahí se origina su posición teológica. Pero una cosa muy distinta es discutir la resurrección, y otra cosa muy distinta es discutir el celibato de los sacerdotes. Importante discusión, pero estamos en otro nivel. Calma. Y un tema que agita mucho al mundo, el mundo cristiano. ¿Qué pasa con la comunión de los cristianos separados y vueltos a casar? ¿Se acepta o no se acepta? Y alguien escribía recientemente: esto va a dar lugar a un nuevo cisma. Por amor de Dios, no exageréis, mon cher ami. No estamos en el mismo nivel que la resurrección, estamos en otro nivel. De la misma manera que la discusión acerca es que la comunión se debe dar en la mano o no se debe dar en la mano. A mí no me gusta en la mano, qué horror. Es otra discusión, por amor de Dios. Es que la predicación debe ser hecha por mujeres o no debe ser hecha por mujeres. Pero atención, estamos en un nivel muy diferente a la resurrección y a la Trinidad. Estamos en otro plano. El problema es que luego no distinguimos. Y porque no distinguimos, pensamos que todo forma parte, bloque, de lo sagrado. Y al formar parte de lo sagrado, incluso es lo que dice, esto señala Mircea, lo propio de lo sagrado es lo que no se toca, lo que no cambia. De tal manera que sería quizá más grave cambiar la concepción de la Trinidad que cambiar el hecho de que se aceptan mujeres predicando, por ejemplo. Y hay personas que piensan que en el instante en que una mujer comience a predicar en la iglesia, ya se acabó la iglesia católica. Esta falta de distinción, esta falta de sensibilidad a dónde nos encontramos, es lo que intenta señalar el Papa Francisco. En la evangelización del día de hoy hemos de distinguir
niveles. Y otro teólogo, no de buena fama porque es holandés, extraordinario, distingue entre dogmas centrales y dogmas periféricos. Atención, el problema no es lo periférico, el problema es el dogma. ¿Cómo? ¿Dogmas periféricos? Sí. Y habla que los dogmas centrales son aquellos relacionados con Dios, con la salvación de Él y con el hombre, y la mutua relación con Jesucristo. Y hay dogmas periféricos de 3 categorías: mariológicos, eclesiológicos y morales. Porque cuando se tuvo este texto del decreto sobre el ecumenismo, se pensó rápidamente que podía salir del esquema de dogmas los esquemas mariológicos. Y entonces hubo rápidamente la rectificación. No, objeto de fe son todos los dogmas, incluida la asunción, incluida la infalibilidad pontificia, porque tal fue el objeto de Vaticano I. Y la fe abarca en un conjunto donde está lo central y lo periférico, que no por ser periférico deja de ser dogma de fe. Rahner, en uno de sus escritos de teología, escribe que existen 3 misterios en sentido estricto: la Trinidad. Y al respecto, Rahner tiene unas meditaciones extraordinarias. Dice, es curioso porque la mayor parte de los creyentes que creen en la Trinidad suelen tener una mentalidad panteísta. ¿Por qué? Por aquello de que son 3 dioses. Son 3 dioses. Pues eso es panteísmo. No, es que tener una intelección de la fe es otro tema, es otro tema. Ahí se requiere oxígeno de profundidad para la comprensión, para la intellectum fidei, para la intelección de la fe, la encarnación y la gracia. En todo caso, la jerarquía de las verdades vale para los dogmas de la fe, los dogmas de la fe, pero pronto se amplió el campo, no solamente los dogmas de la fe, también el conjunto de enseñanzas de la Iglesia. Es evidente que no es lo mismo una declaración dogmática, no es lo mismo una constitución que un decreto. No es lo mismo un pronunciamiento de Vaticano II que una exhortación apostólica. No es lo mismo una exhortación apostólica que una encíclica. No es lo mismo una encíclica que una predicación del Papa Francisco los miércoles en el Ángelus. Y no es lo mismo una declaración dogmática que la respuesta que da el Papa Francisco a un periodista en el avión. Tienen dimensiones diferentes y hay que localizarlas en su nivel. También en la enseñanza moral hay niveles, en la vida moral hay niveles. Y por ello se entiende la frase de San Agustín que en lo necesario es necesaria la unidad. En aquello que sea dudoso, la libertad, y en todo la caridad. In necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Pasamos al segundo autor, un poco ya más rápidamente, Santo Tomás de Aquino, citado literalmente por el Papa a partir del número 37. En la prima secunde de la Summa Theologica habla de igualdad de virtudes, todas son virtudes, pero jerarquía de virtudes. Hay igualdad, pero hay jerarquía. Y en este sentido el solo enunciado, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, nos dice cuáles son las virtudes, pero también menciona un orden de precedencia. Y cuando se habla de virtudes intelectuales como diferentes a las morales, unas que perfeccionan al intelecto, otras a los apetitos, también es una jerarquía. Las virtudes intelectuales sobre las morales. Y al hablar de las virtudes morales, a lo que le da prioridad Tomás de Aquino es la justicia. Y vamos a ver las frases que tiene al respecto. No va a ser nada raro que Aristóteles mismo haya dicho que la justicia legal es la más perfecta de las virtudes. Y va a decir Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, que la justicia es la forma de todas las virtudes morales. La forma de todas las virtudes morales.
Lo que dice Aristóteles y Tomás de Aquino de justicia en el orden natural, lo va a decir Tomás de Aquino respecto de la caridad en el orden sobrenatural. La caridad será la forma de todas las virtudes. Pero hablando de virtudes intelectuales, aquella que tiene precedencia es la sabiduría sobre la ciencia y sobre los primeros principios. Y entre las virtudes teologales también hay jerarquía. Pablo es de una claridad al respecto, que no sé cómo no pensamos en esto. Pablo dice, miren, está muy bien que haya lenguas, está muy bien que las personas hablen en lenguas, que las personas puedan traducir, que muchas riquezas que hay, pero les voy a indicar el mejor de los caminos. Y es entonces cuando en el capítulo 13 de la primera a los Corintios va a ser el elogio de la caridad. ¿Por qué? Porque entre las virtudes teologales la caridad tiene precedencia, porque la fe y la esperanza pasarán. Cuando veamos lo que creemos, cuando poseamos lo que anhelamos, pero la caridad será permanente. Hay una precedencia de la caridad, aunque sabiendo que nuestro pobre corazón, lo que más necesitamos con frecuencia es la pequeña esperanza. Recuerden Shakespeare, es la pequeña esperanza, la que nos sostiene, la que nos lleva adelante, aquella que justifica todos nuestros esfuerzos, la que justifica todos nuestros anhelos, la pequeña esperanza que necesita ser sostenida porque no puede andar sola por la caridad y la fe, sus hermanas. Y más adelante en otro pasaje, Tomás de Aquino explica que la misericordia significa tener el corazón compasivo, tener la misma pasión, el mismo sentimiento por la miseria del otro. Es el amor de la madre que vibra con el hijo que sufre, con el hijo al cual ama. Y en sí misma, dice Tomás de Aquino, la misericordia es la mayor de las virtudes. Afirmación brutal. En sí misma la misericordia es la mayor de las virtudes. Tomás de Aquino es un hombre de distinciones. Con relación al ser humano, la caridad es más excelente que la misericordia. Pero entre todas las virtudes que hacen referencia al prójimo, la más excelente es la misericordia, y su acto es también el mejor. Estas frases de Tomás de Aquino son fuertes. En una de las respuestas que establece en el artículo mencionado, se dice que toda la vida cristiana se resume en la misericordia en cuanto a las obras exteriores. Y en la respuesta tercera, otra afirmación enorme y brutal. La misericordia nos hace semejantes a Dios en el plano del obrar, no en el plano del afecto, dice Tomás de Aquino. En el plano del afecto lo que nos hace semejantes a Dios es la caridad. Pero en el plano del obrar, lo que nos iguala a Dios es la misericordia. ¿Quién ha reflexionado mucho sobre esto? Ustedes lo saben. Es el cardenal Casper, su libro sobre la misericordia, que hizo decir al Papa Francisco que había sido una obra teológica hecha de rodillas. ¿Por qué? Porque las verdades que está exponiendo son de una densidad enorme. Más adelante, ya vamos a terminar, en el capítulo primero se va a decir que la misión a la cual está llamada la Iglesia se realiza en límites humanos. La Iglesia de hoy, afirmación del anterior, no es exactamente la misma que la de ayer. Y a partir del número 43 tenemos otra serie de afirmaciones sumamente fuertes, en donde va a decir que en la Iglesia hay costumbres y que estas costumbres deben ir cambiando. Costumbres que cuesta tanto trabajo cambiar. Todos nosotros conocimos aquella época en que las mujeres tenían que entrar veladas a la iglesia y de repente perdieron el velo. Esta pérdida del velo fue horroroso.
¿Por qué? Porque se sentían casi desnudas. Dice, ¿cómo entrar a la iglesia sin velos? Sobre todo ya tenía mis piquitos y de repente ya no hay velos. Y de repente a las religiosas les cambian los hábitos, y a los religiosos les cambian los hábitos. Y entonces el Vaticano deja de ser el lugar de donde se pasea aquello que exhibe Fellini en su película de Roma, aquel desfile de modas, de hábitos eclesiásticos, y donde se deja de hablar de manera clara pero segura el latín como única lengua, la adopción de las lenguas vernáculas. ¿Cuánto trabajo cuesta? Porque se estaba tocando algo que se sentía parte de lo sagrado, pero fundamental, los cambios realizados por Vaticano II, la adaptación de la Iglesia al mundo moderno. Creo que no acabamos de comprender la enorme trascendencia de Vaticano II. La adaptación del mensaje evangélico a las distintas culturas, la inculturación. Y en el número 44 va a señalar que también, hablando de la vida moral, nos hemos de dar cuenta de que responsabilidad e imputabilidad en los actos morales también deben ser cuidadosamente discernidos. Porque una cosa es el objeto de los actos morales y otra es la responsabilidad del sujeto. Y es por ello que en el número 44 se repite una doctrina que dice: la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Apliquen esto a la existencia de vínculo matrimonial. Fuerte la doctrina, muy fuerte. El hacer un acto humano pleno es muy exigente, porque es lo que decía el viejo catecismo: requerimos hacer los actos con plena conciencia y plena libertad. Plena conciencia y plena libertad. Pero esta en ocasiones nos falla brutalmente y es necesario ser muy sensible a la gradación de verdades, de responsabilidades y de imputabilidades de los actos. Vida moral. Todo parte de un principio fundamental: hay que hacer el bien, evitar el mal. Es el principio de la vida moral: hay que hacer el bien y evitar el mal. Y a partir de ahí se van deduciendo otros principios. Si conservar la vida es un bien, la vida se debe conservar y el hombre debe luchar por la vida. Y así una serie de afirmaciones morales que van descendiendo hasta llegar al juzgar el acto concreto. Pero el acto concreto, que es el juicio de conciencia, dicen los moralistas, no es el juicio que decide la acción, porque el juicio que decide la acción no está hecho siempre conforme a lo que la conciencia señala. Y en esto recuerda uno a Pablo, porque muchas veces el bien que yo quiero y el bien que yo amo, no lo hago. Y el bien que conozco y que odio es el bien que hago, porque el acto final no está hecho solo por el juicio de conciencia, sino por lo que se llama el juicio último práctico. Y el juicio último práctico es aquel que está orientado por las virtudes o los vicios. Y la persona decide no solo conforme a su conciencia, sino conforme a su tendencia. Y si la tendencia es virtuosa, decidirá virtuosamente. Y si es viciosa, decidirá viciosamente. Pero lo que me interesa es lo siguiente: en clima de una civilización cristiana, hay una serie de principios que se siguen del primer principio práctico que se van viendo con mucha evidencia. Debemos respetar la vida, debemos conservar la vida, debemos mantener el honor de los demás. Y en un ambiente cristiano son verdades que se respiran, son verdades que se viven porque se vive en un ambiente cristiano. Pero conforme pasa el tiempo y las sociedades van dejando de ser cristianas, esto tiene efectos sobre la concepción de la vida moral
Y aunque se mantenga el primer principio práctico, es necesario hacer el bien y evitar el mal, las verdades que de ahí se siguen pueden irse oscureciendo. Y entonces una sociedad que se está volviendo desacralizada, acristiana, anticristiana, puede llegar a ser muy difíciles de percibir ciertos principios que en el pasado eran fáciles de perseguir. Y el día de hoy temas como la eutanasia y como el aborto resultan extraordinariamente debatibles. Cuando uno trata con jóvenes, lo peor que uno puede hacer es pensar que la mayor parte de los estudiantes piensan que el aborto es malo. No, cada vez más hay una mayoría que piensa que es bueno. ¿Cómo no van a pensar que es bueno? Si el otro día al subir al metro vi un póster que dice: el aborto es fácil, es seguro y es económico, grandote. ¡Ande! Es fácil, es seguro y es económico. ¡Avanti, compañeros! ¿Cuál es el problema? La conciencia fácilmente queda afectada por estas transmisiones que se viven en sociedad, por los comentarios de los periódicos, por los comentarios de lo que se vive en sociedad. Y lo mismo respecto de eutanasia y de otras materias morales. Naturalmente, esto va haciendo ver que el universo moral va cambiando en cuanto a su percepción de evidencia y también de imputabilidades, Por eso estos párrafos que escribe el Papa en esta exhortación son extraordinarios. De cualquier manera, se repite lo que dice San Agustín: la misericordia de Dios quiso que el hombre fuera libre. Ese es el gran misterio de la vida moral. Pero para este hombre, se recuerda más adelante, la iglesia debe ser la casa abierta del Padre para todos. Forma parte del número 5, que comienza en el número 46, una madre de corazón abierto. Estamos hablando de amor, estamos hablando de alegría. La figura de la madre es ineludible. La iglesia es madre, lo dijo tan bonito y tan bien Juan 23, es madre y es maestra, es madre. Es casa abierta del Padre para todos, pero el Papa recuerda que la evangelización se mueve en los límites del lenguaje y de las circunstancias. Y termina diciendo en el número 49, y ahí me voy a decir, y ahí me voy a detener, en el número 49, una afirmación sumamente fuerte, sumamente interesante. En el número 46, lo que va a decir: la iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad. Ay, mi querida Europa, que frente a la desgracia cierra puertas. Gran idea tenido por algunos legisladores de la Unión Europea. Vayamos a Libia y destruyamos las barcazas. ¡Pum! Se acabó. Se acabaron los migrantes indocumentados. Cerremos puertas herméticas. Así podemos cerrar nuestro corazón. Y en el número 49, y termino, dice: repito aquí para toda la iglesia lo que he dicho muchas veces a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Un documento de una riqueza maravillosa. Bien, pero cedo la palabra, me retrasó un poco, a la maestra Julia. Gracias a todos ustedes por haberme invitado
Gracias a Jaime. Y bueno, a mí me toca ver la parte de la crisis del compromiso comunitario. Tiene que ver con una cuestión social, todo el diagnóstico social que hace el Papa, y quiero hacer algunas aclaraciones desde el principio. En primer lugar, el Papa también en esta parte habla del papel del laicado, que ya viene desde el Concilio Vaticano II. Es decir, la Iglesia y la tarea evangelizadora no es solo de las personas consagradas, es papel de los laicos ir y anunciar la alegría del Evangelio a todos los demás. Y las personas consagradas sirven al pueblo de Dios, a los bautizados, y los laicos tienen que servir a todos los demás. Esto es algo, por eso es particularmente importante, porque parece que hemos dejado a veces crecer esta sociedad, sobre todo cuando vemos a México, esta sociedad cada vez menos cristiana, porque de alguna manera a veces nos hemos encerrado sin expandir la palabra de Dios para inculturar de valores cristianos a los demás. Y aquí sí el Papa toma en cuenta la cuestión social y la cuestión cultural bajo definiciones antropológicas. La cultura no solamente es como se entiende de manera erudita, es decir, pues aquellos que saben de tales y cuales cosas, hay gente que tiene cultura, hay gente que no tiene cultura. La cultura es un modo de ser, de vivir, de pensar y de morir de los distintos pueblos, y se convierte en la segunda naturaleza del hombre. No es fácil cambiar de una cultura a otra cuando uno ya ha aprendido. La cultura no se hereda, se aprende, pero tiene manifestaciones biológicas incluso. Es decir, cuando nosotros nos apenamos por algo, nos sonrojamos. Esta es una respuesta biológica a una realidad cultural. La cultura forma parte de nosotros, y en este sentido, como dice también Romano Guardini ya desde los años 60, cada vez más la cultura es menos cristiana, los valores cristianos no están ahí. Por eso es particularmente importante lo que está explicando el Papa y su invitación a comunicar la alegría del Evangelio. Y antes que nada, para poder ir, tenemos que entender lo que está pasando. Y en este sentido es cuando habla de la crisis del compromiso comunitario. Y no solamente como comunidades cristianas que somos, sino también la crisis del compromiso comunitario en una sociedad posmoderna, en una sociedad donde los valores que cuentan fundamentalmente son el individuo, el gozo de los placeres materiales, y no me importan los demás, el éxito, el vivir instantáneamente sin pensar en el futuro y tampoco en el pasado. Este individuo económico que solo está maximizando y solo está pensando en el dinero y en el éxito, olvida que tiene pasado, que tiene hermanos, por lo tanto no tiene comunidad. Es allí, en esta situación, donde el Papa nos invita a reinventar la Iglesia y a reinventar nuestra tarea evangelizadora, a semejanza de Cristo. Los tiempos de Cristo no deben de haber sido demasiado diferentes, porque el ambiente tampoco era cristiano, y sin embargo logró logró con sus discípulos inculturar a Roma y después al mundo. Hoy hay un retroceso, en parte es nuestra responsabilidad, y en parte es porque como laicos no la hemos cumplido. Y entonces, bueno, nos habla de este discernimiento evangélico, es decir, cómo ver en el Evangelio este mensaje central para poder entender a los otros, los diferentes, los que no comparten nuestros valores,
y cómo podemos ir siendo sal, luz y fermento en este mundo de realidades tan adversas al cristianismo, además de nuestros propios límites humanos, porque no somos perfectos y somos pecadores. Pero también nos invita a la alegría de, si grande es el pecado, también grande fue el remedio, y el remedio fue Cristo. Cristo que se debe ir encarnando en nosotros para que tengamos su corazón, sus pensamientos en este proceso de evangelización. Entonces, dice que dentro del discernimiento evangélico, en el número 50, nos habla de realidades que si no se resuelven, aumentarán los procesos de deshumanización. Esto es muy grave porque el Evangelio solo puede llegar a los humanos. ¿Qué pasa cuando hay tal proceso de deshumanización? La gente se vuelve impermeable a recibir el amor. El caso de los niños abandonados, muchas veces cuando hay gente que trabaja con ellos, dice, no entienden el amor. Hay una película impresionante que se llama Santana, Americano Yo, de un muchacho que nace después de una violación de su madre, pero lo ve el padre, y entonces nunca nadie lo quiere, y se vuelve un líder de las bandas de los mexicanos en Estados Unidos, hasta que por fin encuentra una muchacha que lo va acercando y lo va humanizando, y descubre el amor. Pero es ahí entonces cuando lo mata. Ya hay signos en nuestra sociedad de deshumanización cuando vemos la violencia, el maltrato, el cerrar las puertas a los demás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de discernir con el Evangelio esos signos para poder llevar a Cristo a los demás, a los otros, a los que no lo conocen o a los que se sienten traicionados por Él. Pero primero también tenemos que sufrir un proceso también de reconversión. Una de las cosas que dice en la parte de Jaime, el número, híjole, se me olvidó ahorita el número, pero bueno, se los digo. Dice, cuando dice que el cristiano es memorioso, dice que debemos acordarnos de nuestro proceso de conversión. Recuerdo la biografía de Pascal de Guardini, cuando habla de Pascal, y Pascal habla de su conversión, y pone fecha tal hora, día tal, luz, más luz. Creo en el Dios de Jesucristo, en el Dios vivo, en el Dios de profetas, no en el de sabios. Es decir, nuestro proceso de conversión y recuperar y renovar continuamente, eso es lo que es la conversión del cristiano, volver a recuperar aquella vez que por primera vez tuvimos la experiencia de Cristo en nuestra vida. Y esa renovación, la palabra original es una palabra misteriosa. Original es volver al origen, pero también es renovación. Y a eso nos invita esta parte de, hay que entender nuestra sociedad, pero nuestra sociedad no solo para entenderla, sino para renovarla y transformarla, comunicándoles a Cristo, que es el único que puede salvarnos. Entonces nos habla de que tenemos que aprender a distinguir entre los frutos del reino y lo que atenta contra el reino. Eso es lo primero que tenemos que hacer en ese diagnóstico. Supone el análisis de otros conocimientos, incluso el de otras ciencias que nos pueden hablar de lo que afecta a la dignidad humana, a la dignidad del pueblo de Dios, o lo que incide más directamente en los sujetos o en las instituciones, tanto de la Iglesia como en las otras, en donde podemos ver procesos de deshumanización. Y a esto nos llama la atención. Y considera, y esto sí es muy duro lo que plantea el Papa, en los desafíos del mundo actual,
que dice que hay que acompañar con misericordia y paciencia. En este mundo en el que hay grandes avances de la ciencia, en la salud, en la educación y en la comunicación, la mayor parte de la humanidad vive en condiciones de miseria y no tiene acceso a esto. En un estudio del Coneval sobre nuestro país, habla de las carencias que tienen, y las carencias, por lo menos una carencia, la tienen el 90% de las familias mexicanas. Considera clase alta a los que tienen más de 20,000 pesos de ingreso, familias de ingreso mensual, familiar. O sea que el 10% de las familias recibe 20,000 para arriba, pero el 90% no recibe ese dinero. Y el otro problema es el aumento en términos laborales de trabajos que son ¿cómo se llama?, que no tienen acceso a los servicios de seguridad, que son por honorarios, en donde una enfermedad de uno de los jefes de familia, con esa carencia que no tienen de servicios de educación, va a llevarla a la pobreza. Entonces lo que estamos viendo es una fragilidad enorme en nuestro país, una desigualdad enorme, que según el Papa es origen de la violencia. Mientras no logremos romper la inequidad, no vamos a lograr solucionar el problema de la violencia. Y entonces nos dicen, no a una economía de la exclusión y de la inequidad. Esa economía que solo busca el dinero, mata. Fíjense, palabras tan duras. Nos está diciendo que la economía que tenemos es una economía que mata, que atenta contra la vida. Y entonces dice, es una economía que fomenta la competitividad, pero fomentar la competitividad es destruir la solidaridad. Y ahí la crisis del compromiso comunitario. El otro es mi adversario, no mi hermano. El otro que causa problemas no es una promesa de realidad evangélica. No veo al Cristo que hay en él, sino lo veo como un enemigo, como un adversario. No podemos lograr un compromiso comunitario sin volver a recuperar esta solidaridad que nos debe llevar a un paso más allá como cristianos, al de la fraternidad. Al de la fraternidad porque somos hermanos en Cristo. Habla de no a la exclusión que afecta la raíz de pertenencia a la sociedad. Eso me parece impresionante. Cuando dice el Papa en el número 53, la exclusión afecta la raíz de la pertenencia a la sociedad. Ya no solo son explotados, sino son sobrantes. Y eso es parte de lo que hablabas cuando hablas de Europa. Estos migrantes que ya ni siquiera sirven para ser explotados, millones de hombres, son sobrantes. Si eso no está hablando de nuestra gran deshumanización, porque por un lado, lo que es más paradójico, como afirma el Papa, es que la economía ha crecido, no tanto en nuestro país, pero a nivel mundial sí, y sin embargo ha aumentado la pobreza y la exclusión. ¿Por qué? El libre mercado, dice, no es una solución. Y por otro lado, critica el libre mercado si no hay una cierta dirección. Critica la globalización de la indiferencia. Cada vez nos volvemos más incapaces de compadecernos, es decir, de padecer con los otros, de tener misericordia. Dios se inclina y tiene misericordia, y tanta misericordia tuvo, es decir, tanto amor cordial del corazón que brota, que nos dio a su Hijo. Y nos hace hijos. Y nosotros no lo imitamos, buscando a los otros como hermanos, sino los desechamos, les cerramos las puertas como sobrantes.
Hay frases muy duras, dice en el número 53, no se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte que además se promueve. En este sentido tenemos que tener los ojos, los oídos atentos para saber aquello que está afectando la posibilidad de humanizar y actuar en consecuencia. ¿En qué medida le ponemos un alto a estos mensajes? ¿En qué medida? Primero sería ponerles el alto, después ofrecer otras propuestas, y nos invita a la creatividad para poder inventar alternativas. Dice que todavía algunos defienden la teoría del derrame, que suponen que todo crecimiento económico va favorecido por el libre mercado, va a ir llegando a expandirse y va a ser una fuente de desarrollo para los demás. Y critica esta teoría y dice, nunca se ha comprobado que sea cierta, y mientras tanto los excluidos siguen esperando. Para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con el ideal egoísta, se ha desarrollado la globalización de la indiferencia. Plantea también otra idea, no a la idolatría del dinero. Una de las causas que aceptamos pacíficamente es el predominio del dinero sobre nosotros. ¿Qué valor le damos? La adoración del antiguo becerro de oro es el equivalente a la adoración que tenemos con el dinero. Pero dice, esta versión nueva es más despiadada en el fetichismo del dinero. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, la de la mayoría se queda cada vez más lejos del bienestar. De esa minoría feliz, es el número 56, este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta del mercado y la especulación financiera. Además, plantea el problema de la deuda. El Papa lo sabe bien porque vivió la crisis en Argentina, vio los barrios marginados en Argentina, conoce bien el problema de América Latina, el problema y por eso también está hablando de eso. Y de alguna manera también habla de nuestro país, habla de África, de todos los excluidos, incluidos los países del primer mundo, donde ahora con la crisis han excluido a tantos que ya no tienen derecho a habitaciones. El otro día veía un video donde hay gente que perdió sus casas en Japón y entonces tienen ya empleo, pero no tienen dinero para tener casa y tampoco tienen crédito porque ya perdieron el crédito para su casa y entonces están viviendo en la noche porque ya tienen ingresos, pagan para pasar la noche en un café de internet donde duermen, familias enteras, se lavan en los baños de los cafés de internet y se van al día siguiente a trabajar o a la escuela. Son condiciones, y eso estamos hablando en Japón. Aquí lo que hablaríamos es de aquellos que viven en el metro o en los lugares del segundo piso. Y sigue hablando sobre el dinero. Aquí es muy duro, no al dinero que gobierna en lugar de servir. El dinero es un medio, no un fin. Y el dinero para lo que sirve es para remediar los males. Dice, anima a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad. No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. Y ahí también pues hay que recordar las palabras de San Ambrosio, de si Dios le dio el mundo a todos los hombres,
¿por qué solo algunos se lo apropian? Si acaso somos administradores de lo que tenemos para ayudar a los demás. Habla de una reforma financiera que no ignore la ética, que requeriría un cambio de actitud enérgico por parte de dirigentes políticos. Y dice todavía, el Papa ama a ricos y pobres, a todos. Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano, no a la inequidad que genera violencia. Dice que en muchas partes se reclama mayor seguridad, ese es el reclamo mayor en la mayor parte de los estados de nuestro país, con todo lo que pasó ahora, por ejemplo, en Jalisco, Colima, Michoacán. Pero hasta que no se revierta la exclusión y la inequidad dentro de la sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. Palabras fuertes. La violencia no solamente va a ser inercial, sino imposible de erradicar mientras exista la inequidad que tenemos. Dice, la inequidad provoca, y eso es en el número 59, la reacción violenta de los excluidos del sistema, porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Y así como el bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema político y social, por más sólido que parezca. Creo que este es para nuestro país el gran reto, suprimir la inequidad y con ello la violencia. También critica la exacerbación del consumo. El consumismo desenfrenado, unido a la inequidad, es doblemente dañino para el tejido social, pero no solo para el tejido social, sino también para los otros seres que no son seres humanos, pero que están a nuestro cuidado, todos los seres del medio ambiente. Plantea en términos de los desafíos culturales el que tengamos que evangelizar en una época donde la cultura predominante, lo primero está ocupado por el consumismo, por lo exterior, por la superficialidad. Y estos son grandes pecados sociales contra los que tenemos que luchar, porque estamos convirtiendo a los demás en simples piezas para usar. La fe católica de muchos pueblos, dice el número 63, se enfrenta hoy con el desafío también de la proliferación de nuevos movimientos religiosos. Estos movimientos religiosos es una religiosidad desconcertante, porque es una religión sin Dios. El vacío que se siente ante esta sociedad que no tiene sentido, lo llenan con experiencias de pseudo-salvación, de sentirse bien. Los optimistas que se juntan en esos clubes de optimismo para sentirse salvados en un momento dado. Pero es una salvación no trascendente, que se pueden dar la mano un ratito, pero al rato están compitiendo en el mercado. No hay una verdadera conversión, ni hay un llamado de Dios. Y eso también está quitando a muchos cristianos más superficiales, están cayendo en estas nuevas sectas religiosas. Estos movimientos religiosos se caracterizan, dice el Papa, por su sutil penetración y vienen a llenar dentro del individualismo imperante un vacío dejado por el racionalismo secularista. Por otro lado, habla de cómo el proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo. Tenemos que aprender a salir de ese ámbito íntimo en el que nos hemos encerrado. Pensamos que podemos mantener un mundo aparte y el Papa nos obliga ahora a salir y a buscar nuevas formas. Por otro lado, también habla dentro de estos grandes retos la crisis de la familia, que atraviesa una crisis cultural profunda en todas las comunidades y vínculos sociales
porque los vínculos, y dices, se vuelven frágiles, y eso es especialmente grave porque la familia es la base de la sociedad y la base de la solidaridad. Es donde se aprenden los comportamientos solidarios y donde se reciben los primeros sentimientos amorosos, por definición. Y luego dice, bueno, sigue criticando la sociedad posmoderna. Dice, el individualismo posmoderno globalizado favorece un estilo de vida que desarrolla y debilita la estabilidad de los vínculos humanos. Esa es otra de nuestras tareas, formar vínculos humanos con los otros, solidificar esos vínculos a pesar de nuestras fallas o de las fallas del otro, en vez de encerrarnos. Y entonces plantea que tenemos que reconocer y buscar, así como entender la sociedad, hay que descubrir las semillas del verbo que siguen estando presentes a pesar de toda esta apariencia. Y entonces nos invita a ir más allá y a reconocer las semillas del verbo, ya que se trata de la auténtica fe católica con modos propios de expresión y de pertenencia a la Iglesia. Y no conviene ignorar la tremenda importancia que tiene nuestra cultura, que estuvo marcada por la fe, pero que ahora la ha abandonado. Hay que descubrir esos restos de fe que quedan tanto en las culturas populares como en las culturas tradicionales, que tienen cosas que nos molestan, pero hay que ir descubriendo y purificando, porque en la fe se crece. Luego habla de los desafíos de las culturas urbanas. La ciudad, la Nueva Jerusalén, es el símbolo del cielo, del paraíso. Qué lejos está la Ciudad de México, las grandes ciudades, de parecerse a un paraíso. ¿Por qué la ciudad antes era vista como la gran esperanza y ahora la ciudad es vista como los cinturones de miseria, la inseguridad, el tráfico, las manifestaciones? Y habla de volver a recuperar, dice, necesitamos reconocer a la ciudad con una mirada contemplativa para poder descubrir en este caos urbano esas semillas del verbo que nos van a ayudar a la evangelización. La presencia de Dios acompaña esa búsqueda sincera de los grupos que realizan para encontrar apoyo y sentido en sus vidas. Tenemos que acercarnos a los otros para ayudarles a encontrar el sentido verdadero. Pero eso solo se logra con la contemplación y con la unidad, con el diálogo que el Señor desarrolló con la samaritana. Ese es el que nos pone como ejemplo para poder volver a encontrar al otro como la figura de Cristo y para los dos juntos reconocer a nuestro Señor. Nuevas culturas continúan gestándose. Dice, una cultura inédita late y se elabora en la ciudad. ¿Por qué no nos metemos también a fermentar esas nuevas culturas con lo que Dios nos impone? Pero para imaginar esos espacios nuevos de una cultura cristiana se requiere oración y comunión y contemplación. Sin eso no vamos a poder lograrlo. La Iglesia está llamada a servir al diálogo. Y en ese sentido las tentaciones que tienen los agentes pastorales plantea el desafío que tenemos no solo por las culturas mediáticas o por el relativismo, sino cuántas veces nos desesperamos cuando llegamos a los otros y los otros no responden. Queremos respuestas inmediatas. Nos habla de paciencia y humildad. Después de todo, es Cristo el que evangeliza. Nosotros no somos más que instrumentos. Por eso dice, no a la sede egoísta, no a querer nosotros tener las glorias de haber convertido a los otros. Finalmente, la fe es gracia de Dios, y el que lo comuniquemos con el ejemplo, con la contemplación y con la oración, nosotros solo somos sus instrumentos.
El que hace el trabajo es Dios. Por eso nuestro trabajo es maravilloso, cuando podemos entender que el trabajo lo realiza Dios y entonces pues los resultados le corresponden a Él. Nosotros solo hacemos lo que podemos. Y en ese sentido nos da alegría el Evangelio. Finalmente, suyo es el honor, el poder y la gloria. Muchas gracias.